Un cordial saludo en nombre del equipo docente del curso de Ética y Ciudadanía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para dar inicio a nuestro curso en este periodo 1601 del año 2021, ¿sí? Vamos a abordar la unidad 1, fase 1, que corresponde al momento inicial, que se ha denominado Fundamentos de la Ética. Para el desarrollo de esta actividad proponemos dos pasos. Primero, revisar y leer atentamente los documentos correspondientes a esta fase que encontrarán en el entorno de aprendizaje, como les indicaré un poco más adelante. Luego de revisar los tres documentos que están en el entorno, ¿sí?, pasaremos a desarrollar un cuestionario de reconocimiento que encontrarán en el entorno de evaluación. Recuerden que la fecha máxima de presentación de esta actividad es el 14 de febrero, pero en lo posible no lo vayan a dejar para el último día porque es muy posible, lo más seguro es que ese día la plataforma esté congestionada y puedan tener algunas dificultades. Bueno, entonces vamos a mirar cómo vamos a desarrollar esta actividad. Para irnos familiarizando con la plataforma, les voy a indicar la manera de acceder a la actividad. Entonces, lo primero que hacemos es ingresar al campus virtual, ¿sí?, a nuestro curso de Ética y Ciudadanía, ¿sí? Para que logren familiarizarse más con la plataforma, yo les aconsejo revisar este tutorial que está acá, que nos indica cómo navegar en el aula, ¿sí? También es muy conveniente que actualicemos nuestro perfil y en la medida de lo posible coloquemos una imagen, una fotografía que permite identificarnos frente al grupo. Bueno, una vez realizados estos puntos que corresponden a una primera exploración, entonces vamos al entorno de aprendizaje, acá, ingresamos al entorno de aprendizaje y vamos a buscar la unidad 1, Fundamentos de la Ética, ¿sí? Entonces ingresamos por acá, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, ¿sí?, los textos, los documentos que vamos a necesitar para poder presentar de manera óptima el cuestionario que tenemos que hacer como actividad. Entonces tenemos estos tres textos, ¿sí?, a los cuales podemos ingresar por acá. Bueno, entonces una vez estamos acá vamos a revisar cada uno de esos textos. Ojo, entonces yo quiero darles una pequeña síntesis, ¿sí?, a manera de acercamiento a los textos que van a trabajar. Ojo, eso no quiere decir que con esta síntesis usted ya pueda desarrollar el cuestionario. No, eso es un acercamiento para que usted pueda tener de pronto una comprensión más clara sobre cada uno de estos textos que están acá. Bueno, entonces el primer texto que van a encontrar en el entorno de aprendizaje corresponde a un video, ¿sí?, sobre una entrevista a la filósofa española Adela Cortina, ¿sí? Este corto video se llama Ética y Moral. En este corto video, en esta entrevista, la profesora Cortina, ¿sí?, nos señala la relación y la diferencia que hay entre ética y moral. Ella nos señala que si bien es cierto, ambos términos, tanto ética, que viene del griego ethos, como moral, que viene del latín moris, hacen referencia a la costumbre y a los comportamientos que de ella se derivan, no son exactamente iguales estos dos términos. Cuando miramos los comportamientos derivados de la costumbre desde la moral, estos comportamientos, o más bien estas costumbres que se van a reflejar en comportamientos, se van a discriminar entre buenos y malos.
Entonces, desde la moral lo que hacemos es señalar o más bien discriminar en aquellos comportamientos que son convenientes y los denominamos buenos y los que no los denominamos malos, ¿sí? Mientras que la ética lo que nos hace, lo que nos permite es una reflexión sobre el porqué de las costumbres, sobre el porqué de los comportamientos y en qué medida los comportamientos que se derivan de la costumbre son convenientes o no convenientes para una comunidad. Entonces, la ética como parte de la formación del individuo, entonces lo que busca es forjar un carácter reflexivo, no enseñar una doctrina, ¿sí? Para forjar este carácter reflexivo, ¿qué se busca o qué se necesita? Un interés por conocer la realidad, un autorreconocimiento como parte de la comunidad, la capacidad de construir argumentos que expresen una perspectiva propia sobre la complejidad de la realidad y la capacidad de diálogo respetuoso con perspectivas diversas acerca de la misma realidad. Y por otro lado, la profesora Cortina hace un pequeño énfasis sobre el problema de los valores, ¿sí? Ella señala que los valores no son entidades absolutas independientes de una realidad concreta, sino que los valores son estimaciones que parten desde una interpretación determinada, mediada social, cultural e históricamente. Es decir, son perspectivas sobre lo que llamamos la realidad objetiva. Por otro lado, los valores son efectivos, es decir, estos valores, como decíamos anteriormente, no son ideas, no son entidades que están en otro plano, fuera de lo concreto, sino que estos valores son los que de alguna manera señalan las acciones concretas de las personas. Por eso, no se trata de aprender el significado de conceptos que expresan valores como por ejemplo el respeto, la honestidad, la solidaridad, ¿sí? Los cuales no se reflejan en las acciones cotidianas del individuo que las aprende. Se trata de que el individuo, a partir de la comprensión del significado de estos términos, pueda fundamentar sus acciones a partir de ellos, es decir, valorar el mundo. Los valores expresan perspectivas. El otro texto, el segundo texto que encontramos, se titula La importancia de la ética en la formación del valor de lo público, escrita por el profesor Ricardo Uvalle. Aquí el profesor lo que hace énfasis es en el concepto de lo público. ¿Por qué necesitamos individuos éticos, acciones éticas, para que lo público pueda funcionar como debe funcionar? Es decir, en beneficio de todos los ciudadanos, ¿sí? Es necesario que entendamos que lo público es aquello que corresponde a todos los ciudadanos, ¿sí? Por tanto, existe una responsabilidad individual de cada ciudadano frente a los asuntos públicos. En eso consisten las democracias participativas. Los asuntos públicos hacen referencia a lo que denominamos políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas como, por ejemplo, cómo se gestiona la salud de un país, la educación, la economía, los recursos. Todo este tipo de asuntos tienen que ver con todos los ciudadanos. En eso consiste una democracia y esa es la reflexión que encontramos en este artículo. Y por último, el tercer documento que encontramos acá es una reflexión, ¿sí?, que se titula Educación ética, normas y virtudes. ¿Qué giro debe tomar la enseñanza de la ética en la formación de universitarios solidarios? ¿Sí? Este texto posiblemente les ayude a comenzar a aclarar un poco la pregunta que muchos de ustedes se hacen. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, regencia de farmacia, ingeniería industrial, ¿qué tiene que ver conmigo la ética? ¿Sí? Y es la reflexión que hace esta profesora en el documento, ¿sí? Vamos a leer un pequeño, a citarla aquí, ¿sí? Un ejemplo que ella pone, dice, pongamos por caso el blanqueo de dinero en Guatemala. Ella se refiere a Guatemala porque está tomando otro contexto. Pensemos nosotros que estamos hablando de Colombia. El blanqueo de dinero se refiere al lavado de activos, ¿no? Entonces, pongamos por caso el blanqueo de dinero en Guatemala.
desgraciadamente tan extendido y popularizado. Los que organizan la sofisticada trama de blanqueo de dinero, es decir, de lavado de dinero, si quieren ustedes de llamarlo corrupción, no son los pandilleros, ni los indigentes, ni los carteristas. Son gente preparada, profesionales egresados de las universidades del país. Para diseñar esta red sistemática de corrupción, hace falta tener abogados, administradores, auditores, economistas, es decir, graduados universitarios. Entonces la pregunta que se hace la profesora en este texto, ¿qué condujo a realizar esta acción? Es decir, la formación ética, ¿sí? Tiene que ir de la mano con la formación profesional. La pregunta entonces que se hace la profesora más allá, ¿qué podemos hacer los docentes de ética para formar en libertad y para la libertad? Y acá de pronto entonces ustedes entiendan el propósito de este curso. Ustedes digan, por eso yo como profesional, sí, es necesario que haga una reflexión ética, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos en este curso? Primero, facilitar y fomentar en los alumnos hábitos de reflexión. Ayudar a fortalecer la voluntad, enseñar a dominarse frente a las ofertas del ambiente con una rebeldía anticonsumo, así lo llama la autora del texto, que sea capaz de establecer una verdadera jerarquía de valores y resista a la presión de los modelos estereotipados de bienestar. Es decir, que como individuos, como profesionales, no aceptemos sin ninguna crítica que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que estemos en capacidad de sustentarlo desde nuestra propia perspectiva. Y por último, ¿sí? Y muy importante, es estimular la responsabilidad social. Es decir, tomar conciencia de que como individuos y como individuos profesionales tengamos una inmensa responsabilidad frente a la sociedad. Cada cosa que hacemos como profesionales va a tener una incidencia sobre el funcionamiento en general de la sociedad. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los textos que trabajaríamos para desarrollar esta primera fase. Entonces, una vez, ¿sí? Nos hemos acercado a los textos, los hemos leído, los hemos mirado, entonces vamos a ir a el entorno de evaluación, ¿sí? En el entorno de evaluación, entonces vamos unidad 1, fase 1, reconocimiento, ¿sí? Ingresamos por acá, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar el cuestionario que nos va a dar la valoración de esta actividad. Tiene 10 preguntas, es de única respuesta, tenemos 45 minutos para resolverlo, tenemos dos intentos. Es conveniente que leamos nuevamente estas indicaciones para que no tengamos problemas al desarrollar el cuestionario, ¿sí? Porque, como nos dicen acá, no habrá reapertura o nuevos intentos. Entonces yo les invito a que sigan las indicaciones que les hemos dejado acá, que esperamos que sean de ayuda, ¿sí? Que lean los textos, que en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda sobre los textos que estamos leyendo o sobre la actividad en general, se comuniquen de forma oportuna con nosotros, ¿sí? Estamos muy atentos para colaborarles.